Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Un cordial saludo a todos los oyentes. Para nosotros es motivo de gran alegría transmitir nuevamente para ustedes este programa Héroes del Amor, Gigantes de la Fe. Un programa producido por Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Hoy conoceremos la vida de una mujer que jamás dejó de ser una niña de alma y corazón. Una florecilla de Dios que se desbordó en amor ardiente, poético, apasionado y tierno por Jesús. Recorriendo su caminito de oración y sacrificio, consiguió un corto atajo para alcanzar la santidad. Ser la doctora más joven de nuestra iglesia y, a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida enclaustrada, convertirse para nosotros hoy en la patrona universal de las misiones. Santa Teresita del Niño Jesús. Historia de un alma. Es un regalo de Dios que podamos hablar de esta gran religiosa que amó a Dios con todo su corazón y que no tuvo anhelo más grande que el de sacrificar su vida por Jesús y llegar al cielo. Ya en el inicio de su autobiografía, Historia de un alma, ella nos dice: La flor que va a contar su historia se alegra de poder pregonar las delicadezas totalmente gratuitas de Jesús. Reconoce que en ella no había nada capaz de atraer sus miradas divinas y que solo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. Su nombre de pila es María Francisca Teresa Martín. Nació en Francia el 2 de enero de 1873. Fue la última de 9 hijos del feliz matrimonio del relojero Luis Martín y de la costurera Cecilia Guerín. Sus hermanas mayores fueron Paulina, Cecilia, Leonia y María. Cuando tenía solo 18 meses, su querida madre cuenta en las cartas dirigidas a su hermana una inexplicable anécdota. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo la costumbre de ir a misa de 5:30 de la mañana. Los primeros días no me atreví a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba, me decidí a hacerlo. La acuesto en mi cama y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Cuando llegué, la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo momento escuché un grito. Miro y la veo sentada en la silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo y durmiendo un mal sueño, pues estaba bastante enfadada. No puedo explicarme cómo pudo haber caído sentada en aquella silla, pues estaba acostada. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada. Fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo. El ángel de la guarda ha velado por ella y las almas del purgatorio, a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico yo lo sucedido. Tú explícatelo como quieras, pero para mí no hay otra razón. Al cumplir los 2 años de edad, Teresita nos cuenta que manifestó con inocencia un peculiar propósito. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa, y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba: yo también seré religiosa. Es este uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces ya nunca cambié de intención. Cuando tenía 4 años, Santa Teresita se vio enfrentada a una situación difícil: la muerte de su madre. A su padre no le quedó más remedio que vender la relojería y trasladarse a Lisieux,
para que sus hijas estuvieran al cuidado de la señora Guerin, hermana de su esposa recién fallecida. Puede sonar algo extraño, pero antes de que todo eso sucediera, Santa Teresita llegó a decirle a su madre que le deseaba la muerte, y cuando los demás miembros de la familia la regañaron por sus palabras, ella contestó: pero si es para que vaya al cielo. Estas palabras reflejan la inocencia de la niña Teresita. ¿Quién sabe qué pasó por su cabeza el día en que este deseo se hizo realidad? A pesar de su corta edad, fue una dura prueba para ella. A decir verdad, Santa Teresita sintió que su corazón se desgarraba. Más tarde, siendo religiosa carmelita, escribió lo siguiente recordando el día en que murió su madre. Tenía que pasar por el crisol de la prueba y sufrir desde mi infancia para poder ofrecerme mucho antes a Jesús. Igual que las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecita, cuyos recuerdos estoy escribiendo, tuvo que pasar también por el invierno de la tribulación. Su madre, Cecilia Guerin, fue una mujer virtuosa. Todas las mañanas antes de comenzar las labores del día acompañaba a sus hijas a orar. En cierta ocasión, debido a su delicado estado de salud, una amiga de la familia, a la que le decían la señora de Leriche, recogió a Celinita y a Teresita para cuidarlas en su casa. Señora de Leriche, perdone que la moleste, pero no hemos hecho nuestras oraciones de la mañana. No se preocupen por eso. Cuando lleguemos a la casa las podrán hacer. Bueno, aquí las dejo para que hagan sus oraciones. Yo debo continuar con mis labores del día. Es extraño. La señora de Leriche no es como nuestra madre que siempre nos acompaña a rezar. No te preocupes, hermanita. Vamos a orar a Dios por ella y por la salud de nuestra madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente, la mamá de Teresita era bastante piadosa. Con razón, todas sus hijas fueron religiosas. Sí, pero esto se debe también a su padre, el señor Martín, que no se quedaba atrás. Lo más importante para él era agradar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, e inculcarles a sus hijas esa gran devoción a Dios. Además, todas las tardes llevaba a sus hijas a visitar el Santísimo Sacramento en iglesias distintas. Definitivamente la gran devoción del padre y de la madre nos ayudan a comprender mucho mejor no solo la vida virtuosa por la que sobresalió Santa Teresita del Niño Jesús, sino también el gran amor a Dios por el que se caracterizaron todas sus hermanas, quienes también llegaron a ser religiosas muy piadosas y consagradas totalmente a Dios. Además, la piedad de esta familia sirve para ilustrar la importancia que tiene el ejemplo que dan los padres a sus hijos y lo valioso que es que estos creen buenos hábitos en ellos, ya que de esto depende en gran medida que cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien. La familia es escuela y semillero de toda vocación. En ella aprendemos los grandes valores y principios orientadores de nuestra vida. Es difícil encontrar una persona llamada por Dios si no nació, creció y se formó en un ambiente de piedad, en un ambiente de recogimiento o en un ambiente de oración familiar. En los años de infancia de esta gran santa sobresale el amor por el prójimo y por el más necesitado. En las salidas familiares de los domingos le gustaba repartir las limosnas a los más necesitados que se encontraba por el camino. En cierta ocasión se acercó un hombre pobre y enfermo para entregarle algunas monedas. Este, por su orgullo, se rehusó a recibirlas. Santa Teresita se sintió muy triste, pero recordó que había escuchado decir que todo lo que se pide el día de la primera comunión es concedido. Por eso, queriendo servir a aquel Hijo de Dios, pensó que la mejor forma de hacerlo era orando por él el día en que recibiría por primera vez a Jesús en forma de pan. 5 años más tarde, el 8 de mayo de 1884, esta santa recibe a Jesús en Eucaristía y cumple su promesa orando por aquel hombre. Es que a su corta edad mostraba una profunda confianza en Dios y solo con 4 años daba respuestas sorprendentes sobre asuntos de la fe. En cierta ocasión, su hermana inmediatamente mayor, Celina, se preguntó cómo Dios podía estar en una hostia tan pequeña.
La respuesta de la niña Teresita fue sencilla, pero bastó para resolver el problema. Teresita, siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo Dios, siendo tan grande y poderoso, puede estar en una hostia tan pequeña? Esa pregunta no es tan difícil. Mira, ¿tú crees que Dios es todopoderoso? Claro que sí. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Pues que hace todo lo que quiere, a tal punto de hacerse pequeño como una hostia. Por esa misma época tuvo un sueño bastante particular que la hizo reflexionar sobre lo valioso que es encontrarse en estado de gracia. Soñé que salía a dar un paseo por el jardín y cuando llegué al pie de la escalera que tenía que subir para llegar a él, me asusté muchísimo al contemplar 2 diablillos que bailaban con gran agilidad. Me sorprendí aún más cuando me di cuenta de que esos diablillos salieron corriendo e inmediatamente me vieron. Años después, comprendí que el diablo le tiene miedo a las almas que están en gracia. Esta santa, ya en su niñez, tenía una virtud muy especial. No se quejaba por nada. Incluso, cuando la acusaban injustamente, guardaba silencio y no se excusaba. Esta gracia la acompañó toda su vida y más adelante en el convento carmelita sí que practicó esa virtud ante las acusaciones injustas de sus hermanas religiosas. Tenía ya Santa Teresita desde su infancia gran carácter. Una vez, su padre se encontraba subido en una escalera y le dijo a la niña Teresita que estaba debajo de él: Mi tesoro, es mejor que te alejes de la escalera, porque si papá cae al suelo, te puede aplastar. Pero pensando que su padre podría morir con tal caída, la niña Teresita hizo todo lo contrario. Se aferró mucho más a la escalera y le respondió entre sollozos: No, papá, prefiero que muramos los dos juntos a tener que verte morir frente a mí. Siendo muy niña recibió un nuevo golpe. Paulina, su hermana mayor, ingresó al Carmelo. Santa Teresita sufrió mucho porque sintió que perdía a su segunda madre. Paulina la consoló en demasía y le explicó que tomaba aquella decisión porque quería vivir solo para Jesús. Además le explicó todo lo referente a la vida religiosa. A partir de ese momento nació en Santa Teresita la idea de ser una mujer consagrada. No porque así estaría cerca de su hermana Paulina, sino también porque creció en ella el deseo de entregar su vida totalmente a Dios. Papá, hermanas, me voy definitivamente para el convento, pero sabrán que mi corazón siempre estará con ustedes. No se alcanzan a imaginar cuánto los amo. Ay, hija mía, no te preocupes. Yo quiero que seas feliz y que sirvas a Dios con todo tu corazón. Hermanitas, las amo muchísimo. Por favor, cuiden bastante a papá. Teresita, ¿qué te sucede? ¿Por qué lloras? No te preocupes. Es difícil saber que te vas, pero me alegra mucho, pues sé que es porque amas a Dios. Yo no quiero dejarlos, pero mi corazón pertenece a Cristo y he sido llamada a dejarlo todo por seguirlo a Él. El 25 de mayo de 1883, Teresa se enfermó gravemente. El médico que la atendió quedó muy preocupado, puesto que era una enfermedad algo extraña y mucho más para una niña de 10 años. Se desmayaba de repente y sufría fuertes dolores de cabeza. Esa situación hizo que su padre se llenara de tristeza. Así es, pero Dios vino en su auxilio. En el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, Luis Martín mandó a ofrecer muchas misas en París a Nuestra Señora de las Victorias por la pronta recuperación de su hija, y Dios no tardó en responder. El 13 de mayo de 1883 quedó totalmente curada. Era domingo y esto fue lo que sucedió. Leonia. ¿Qué te pasa, Teresita?
¿Qué tienes, hermana? Me siento muy mal. Virgencita, sana a mi hermana, por favor. Sí, Santísima Virgen. Ruégale a Dios para que mi hermanita se sane. Hermanas, tengo hambre. ¿Me podrían dar algo de comer? Teresita, te has aliviado. Ya no tienes fiebre. Gloria a Dios. Gracias, Virgen María. Gracias, Madre Santa. Qué grande es el amor de nuestra Madre del Cielo, que siempre está pendiente de los clamores de sus hijos para interceder ante el Padre Celestial. Ese día quedó grabado para siempre en la mente de Santa Teresita del Niño Jesús, pues experimentó el poder de intercesión de la Virgen María. De este episodio, muchos años después, nació la devoción a la advocación de la Virgen de la Sonrisa, ya que Santa Teresita habría de expresar luego que la Virgen la curó al sonreírle con ternura, mirándola desde una pequeña imagen que se encontraba en su habitación. La relación de Teresita con su padre era muy bella. En ocasiones su papá la invitaba a pescar en medio de la hermosa naturaleza del lugar. Hablando de esos momentos, Teresita comentará más tarde en su autobiografía. Qué hermosos eran para mí los días en que mi rey querido me llevaba con él a pescar. Me gustaba tanto el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi cañita, pero prefería ir a sentarme sola en la hierba florida. Entonces mis pensamientos se hacían muy profundos y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y hasta la música difusa de los soldados, cuyo sonido llegaba hasta mí, me llenaba de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. El día de su primera confesión llegó muy pronto y Teresita estaba muy entusiasmada de confesarse con el padre Dusselier. De esto dirá lo siguiente. Qué dulce recuerdo aquel. Con cuánto esmero me preparaste, madre querida, diciéndome que no era un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba profundamente convencida de ello, por lo que me confesé con gran espíritu de fe y hasta te pregunté si no tendría que decirle al padre Dusselier que lo amaba con todo el corazón, ya que era Dios a quien le iba a hablar en su persona. Bien instruida acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, entré al confesionario y me puse de rodillas, pero al abrir la ventanilla, el padre Dusselier no vio a nadie. Yo era tan pequeña que mi cabeza quedaba por debajo de la tabla de apoyar las manos. Entonces me mandó ponerme de pie. Obedecí enseguida. Me levanté y poniéndome exactamente frente a él para verle bien, me confesé como una persona mayor y recibí su bendición con gran fervor, pues tú me habías dicho que en esos momentos las lágrimas del niño Jesús purificarían mi alma. Recuerdo que en la primera exhortación que me hizo, me invitó sobre todo a tener devoción a la Santísima Virgen, y yo prometí redoblar mi ternura hacia ella. Al salir del confesionario, me sentía tan contenta y ligera que nunca había sentido tanta alegría en mi alma. Después volví a confesarme en todas las fiestas importantes y cada vez que lo hacía era para mí una verdadera fiesta. El 8 de mayo de 1884, un año después de su curación, Teresita hace su primera comunión. Fue un día bastante esperado para esta santa que no podía de la emoción. Recibir a Jesús era para ella todo un sueño hecho realidad. Ese día lo pasó bañado en lágrimas y muy agradecida con el cielo que bajaba a su corazón.
Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez, te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía tiempo, Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Mi alegría era demasiado grande y demasiado profunda para poder contenerla. Pronto me inundaron lágrimas deliciosas, con gran asombro de mis compañeras, que no comprendían que cuando toda la alegría del cielo baja a un corazón, este corazón desterrado no puede soportarlo sin deshacerse en lágrimas. Al mes siguiente, el 14 de junio de 1884, recibió el sacramento de la confirmación. A los 2 años siguientes, el 15 de octubre de 1886, Santa Teresita debe asumir nuevamente una separación familiar, pues su hermana María ingresa al convento carmelita. Fue una prueba muy dura debido al gran cariño que le había tomado en los últimos años. Santa Teresita tenía gran celo por las almas. En cierta ocasión, escuchó decir que un criminal llamado Pranzini había sido condenado a muerte. Parecía que éste moriría sin arrepentimiento, pero ella empleó todos los medios para que aquel hombre alcanzara la conversión. Oró de manera incansable y mandó a celebrar una Eucaristía por él. No le pidió señal alguna a Dios de que su oración había sido escuchada. Sin embargo, leyó en todos los periódicos todo lo referente a tal criminal. Y vaya sorpresa, cuando leyó que Pranzini se confesó y besó el crucifijo 3 veces antes de recibir su condena. Ahora hablemos un poco de la vocación de Santa Teresita. Esta sufrió muchísimo a causa de las incomprensiones que suscitaba el llamado que le hacía Jesús a ser religiosa carmelita. Había decidido ingresar al Carmelo a la edad de 15 años y esa decisión resultaba muy problemática, pues estaba muy joven para que los superiores de dicha comunidad se lo permitieran. Sin embargo, Santa Teresita empleó todos los recursos para ser aceptada en el Carmelo. Señor Martín, buenas tardes. Puede pasar con su hija. El señor obispo lo está esperando. Muchas gracias, caballero. Buenas tardes. Bienvenidos, hijos. Por favor, tomen asiento. Adelante. Muchas gracias, Su Excelencia. Cuénteme, señor Martín, ¿en qué le puedo ayudar a usted y a su hija? Su Excelencia, mi hija tiene una petición especial para hacerle. Vamos, hijita. Adelante, te escucho. Monseñor, deseo con todo mi corazón ser carmelita. Y dime, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 años. Hija mía, yo creo que puedes esperar un poco de tiempo. Ahora estás muy joven y te restan muchas cosas por vivir. Monseñor, discúlpeme, pero anhelo muchísimo ingresar al Carmelo ahora. No sé si pueda esperar. Pero debes entender que hay reglas que no permiten que una niña tan joven se haga religiosa. Primero tendré que hablar con el superior. Su Excelencia, es que él ya dijo que no. Hijita, lo siento. En ese caso, creo que lo mejor es que esperes a que estés un poco más madura. Y no solo fue a ver al obispo, inclusive visitó al mismísimo Papa León XIII. Hija mía, no te pongas triste. Viajaremos a Italia con un grupo de peregrinos y tal vez puedas pedirle al mismo Papa que te permita ser carmelita a tu corta edad. ¡Qué emoción, papá! Hablaré con el Papa León XIII y seguro que me permitirá ser religiosa carmelita a mi corta edad. Papá, tengo susto. Sigue mi turno. Tranquila, hija, tranquila, no te preocupes. El Señor pondrá las palabras en tu boca. ¡Atención! ¡El siguiente!
Su santidad, quiero pedirle un favor. Deseo ingresar a la Orden del Carmelo. Hija, no te preocupes. Si Dios quiere, así será. En el largo viaje a Roma, Teresita vio y aprendió muchas cosas que le ratificaban su bella vocación, pero dejemos que ella misma nos lo cuente. ¡Qué viaje aquel! Solo en él aprendí más que en largos años de estudio y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas, contemplé todas las maravillas del arte y de la religión y sobre todo pisé la misma tierra que los santos apóstoles pisaron y la tierra que fue regada con la sangre de los mártires. Y mi alma se ensanchó al contacto con las cosas santas. Celina y yo, que nunca habíamos vivido entre gentes del gran mundo, nos encontramos metidas en medio de la nobleza, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Pero todos aquellos títulos y aquellos personajes, lejos de deslumbrarnos, no nos parecían más que humo. Vistos de lejos, me había ofuscado un poco alguna vez, pero de cerca vi que no todo lo que brilla es oro, y comprendí estas palabras que dijo Tomás de Kempis en la imitación de Cristo. No vayas tras esa sombra que se llama el gran nombre, ni desees tener muchas e importantes relaciones, ni la amistad especial de ningún hombre. Comprendí que la verdadera grandeza está en el alma y no en el nombre, pues como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y San Juan dice también, al vencedor le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros títulos de nobleza. Entonces cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece, y el que en la tierra haya querido ser el más pobre y el más olvidado por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico. La segunda experiencia que viví se refiere a los sacerdotes. Como nunca había vivido en su intimidad, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes, que yo creía más puras que el cristal, me parecía muy extraño. Qué hermosa es, Madre querida, la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de los apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. Después de su encuentro con el Papa, Santa Teresita se entristeció un poco, pues tenía la esperanza de que el Papa le concedería el permiso. Sin embargo, no se desanimó, pues ella estaba segura de que si Dios la llamaba a los 15 años, él mismo dispondría los medios necesarios para que este deseo se llevara a cabo. Ingresó en el Carmelo el 9 de abril de 1888, día de la Anunciación. Qué alegría la que sintió, por fin se cumplía su deseo. De ese conmovedor acontecimiento ella escribió lo siguiente. Por fin mis deseos se verán cumplidos. Mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla. Esta paz íntima me ha acompañado siempre y no me ha abandonado ni siquiera en medio de las mayores tribulaciones. A finales de octubre de ese mismo año es admitida a la toma de hábito conventual. Santa Teresita no tenía sacrificio físico alguno, debido a que la superiora no permitía penitencias por lo delicada que era su salud.
Pero aunque no podía hacer sacrificios físicos, se negaba siempre a sí misma. Sus mortificaciones consistían en doblegar su voluntad, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar servicios sin hacerlos notar. Varias veces durante la oración de la tarde, una hermana que se colocaba delante de ella hacía un ruido extraño que le molestaba muchísimo. Sin embargo, decidió soportarlo y trató de escucharlo como si fuera una hermosa melodía. Además, una vez en el lavadero, otra hermana le echaba agua sucia en la cara mientras sacudía sus pañuelos. Ella pensaba secarse la cara en señal de protesta para indicarle a la hermana que debía tener mayor cuidado. Pero en vez de esto, hizo todo lo contrario, es decir, se esforzó por querer recibir más de esa agua sucia. También en cierta ocasión, la maestra de novicias encontró un vaso roto. Pensó que Santa Teresita lo había tirado y la llamó para pedirle que tuviera más cuidado. Además, la obligó a besar el suelo. Aquella santa era totalmente inocente. Sin embargo, guardó silencio y prometió ser más cuidadosa. ¡Qué vida tan virtuosa la de Santa Teresita! Son muchas más las anécdotas que podríamos contar y que nos demostrarían su santidad. Sí, el 10 de enero de 1889 fue la fecha fijada por Monseñor para que Santa Teresita recibiera el hábito carmelita. Un mes después, el 8 de febrero, su padre, el señor Martín, es hospitalizado por encontrarse gravemente enfermo. A causa de esa enfermedad, murió en el mes de julio de 1894. Fue un duro golpe para nuestra Santa Carmelita, pero esto no la desanimó, pues supo aceptar la voluntad de Dios con toda tranquilidad. El 8 de septiembre de 1890 hace su profesión, no sin antes tener que soportar grandes dudas acerca de su vocación. Puede parecer increíble que después de todo lo que hizo para ser carmelita, tuviese inquietud sobre si deseaba ser religiosa el resto de su vida. Sin embargo, le confió sus temores a la maestra de novicias. Hermana, debo confesarle algo. Tengo un temor inmenso. Creo que no he sido llamada a la vida religiosa. ¿Y crees que después de todo lo que hiciste para ser carmelita ya no tienes vocación? No te preocupes, Teresita. Esas tentaciones son normales el día antes de hacer la profesión. Sí, es verdad. No sé en qué estaba pensando. Quiero entregar mi vida a Dios y convertirme en la esposa de Jesucristo. Fue una excelente religiosa de clausura. Como lo habíamos expresado anteriormente, Santa Teresita, aún sin salir de su convento, es declarada por el Papa en 1927 patrona universal de las misiones, debido a su celo por las almas y a la oración que hacía para que Dios ayudara a los sacerdotes, especialmente a los misioneros. Además, se sintió llamada especialmente a una vocación, la del amor. Santa Teresita, en su deseo de hacer muchísimo por la Iglesia de Cristo, descubrió que se sentía llamada a ser el corazón de la Iglesia. Con estas palabras manifestó su deseo. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que puedan compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y esos han de conformarse con ser margaritas o violetas destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. ¡Increíble! ¡Qué grandes deseos de alcanzar la santidad los que tuvo Santa Teresita del Niño Jesús! 2 años después de la muerte de su padre, a principios de abril de 1896, Santa Teresita tuvo que enfrentarse a una dura prueba. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad conocida como hemoptosis, que consiste en la expulsión de sangre por la boca a través de la tos. La primera vez que expulsó sangre se sintió embriagada de felicidad. Pensó que pronto se encontraría en el cielo, pero esta enfermedad la acompañaría con grandes dolores por un largo periodo de tiempo. Además de los dolores físicos que debió soportar, entró repentinamente en una noche de la fe.
Grandes pruebas y dudas la acompañaron hasta el momento de su muerte, pero como todos los grandes santos, permaneció fiel al Señor hasta el último instante. Un año largo después, el 30 de septiembre de 1897, a los 24 años de edad, murió Santa Teresita del Niño Jesús. Antes de morir, prometió lo siguiente: después de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Promesa que ha cumplido, pues muchas personas han alcanzado favores de Dios por medio de su intercesión. Así es, en 1923 es declarada beata y en 1925 santa. En 1927 la Iglesia la llama patrona universal de las misiones y en 1997 el Papa Juan Pablo II le da el título de doctora universal de la Iglesia. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos en nuestro próximo programa Héroes del Amor, Gigantes de la Fe. Recordemos que la santidad es un llamado universal y que vale la pena imitar a estos grandes hombres. Recuerden que nos pueden contactar en el móvil 314-7575-444, en Twitter @amencomunica y en Facebook Amén Comunicaciones. Estuvo con ustedes Juliana Vélez y quien les habla, Alexander Zapata. Muchas gracias, hasta pronto. Héroes del Amor, Gigantes de la Fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy.